Pedro González López, más conocido mundialmente como Pedri, para mí fue el verdadero ganador del Balón de Oro 2025, el MVP de la temporada 2024-2025, el mejor futbolista de la campaña anterior, y en este video voy a explicar detalladamente el porqué, así que sin más preámbulos me vuelco de lleno con eso, empezando en primera instancia por lo que menos importa de semejante crack ya histórico, que son las estadísticas, los números que no dicen absolutamente nada, pero los voy a mencionar de todas formas para que justamente a medida que avance hablando sobre todo lo que tengo pensado, aquellos que cuestionan a un mediocampista legendario con todas las letras de la palabra por no tener grandísimos datos a su favor, yo quiero ponerlo en el lugar que se merece, independientemente de los goles, malas asistencias, que no tiene ningún tipo de sentido. Por eso, cuando uno ve que Pedri en el curso anterior jugó únicamente con su equipo, el Fútbol Club Barcelona, 59 partidos, hizo 6 goles y dio 8 asistencias, seguro que la gran mayoría piense que no es la gran cosa su rendimiento individual, probablemente lo juzguen. Sin embargo, yo ahora mismo voy a dar mi opinión sobre la que pienso honestamente, con una mano en el corazón, que ha sido una de las mejores temporadas a nivel individual que disfruté en vivo de un mediocampista en toda mi existencia. Y miren que yo he visto mucho fútbol, y aún así lo de Pedri me parece de otro mundo. Por ese motivo vamos en orden cronológico con lo que fue la actuación individual completa de un fenómeno absoluto en la 24-25. Antes que nada hago una aclaración necesaria que hace falta, y es que yo no miré la totalidad de los encuentros que disputó Pedri. Debido a esa razón no opinaré de aquellos partidos que no vi en lo más mínimo, pero sí he visto lo suficiente como para entender la diferencia que marcó respecto a los demás en el mundo bajo mi punto de vista. Ahora sí, empecemos con lo que fue la 24-25 de Pedri, una obra de arte. En la Liga Española versus Valencia arrancó aceptable, sin ser sobresaliente, pero rindió. Contra el Athletic Club de Bilbao ya la rompió. Frente al Rayo Vallecano estuvo bastante a la altura de las circunstancias. Le vi partidos superiores, de mayor nivel, pero
aún así creo que demostró su calidad ante ni más ni menos que el Real Valladolid. La descoció toda contra Serbia en la UEFA Nations League. No vi el partido, por lo que acá, por ejemplo, paso. Frente a Suiza, Pedri fue de lo más destacado de España. Muy buen partido de su parte, no el mejor de todos, pero bastante convincente. Contra el Girona ha sido magnífico. Frente al Mónaco en la UEFA Champions League, Pedri no estuvo tan fino como otros días, no mostró su mejor versión, hay que reconocerlo. Enfrentando al Villarreal fue sensacional. Con una mano al corazón, me deslumbró en aquella ocasión. Ante el Getafe cumplió, sin tampoco estar brillante ni mucho menos. Frente a los Osasuna ha sido de lo poco rescatable en un encuentro flojo del Fútbol Club Barcelona. Ante el Young Boys en la UEFA Champions League, Pedri dio un recital futbolístico, enfrentando al Alavés. Me gustó un montón el partido de Pedri ese día. Contra Dinamarca en la UEFA Nations League, no vi el partido, no opino. Ante Serbia sí que gozamos de un más que convincente Pedri. Muy buen nivel el suyo ese día. Versus Sevilla en la Liga Española, Pedri mostró una versión personal extraordinaria ante el Bayern Múnich en UEFA Champions League en una goleada memorable del conjunto blaugrana. Pedri estuvo superlativo. Versus Real Madrid en otro triunfazo icónico del cuadro culé. Pedri hizo lo que quiso. Versus Español, Pedri no me disgustó. Yo creo que hizo un partido más que aprobado. Contra el Estrella Roja, Pedri estuvo realmente espléndido. Contra la Real Sociedad, Pedri fue de lo mejorcito del Fútbol Club Barcelona. Bastante participó, intentó, sin tanta efectividad, pero de todas formas resalto eso. Ante Dinamarca, nuevamente volviendo con la UEFA Nations League, no vi cómo jugó Pedri, tampoco ninguna de las dos selecciones en aquella oportunidad, así que nuevamente salteo este encuentro. Mientras que versus Suiza, Pedri estuvo deslumbrando a propios y extraños. Versus Celta de Vigo,
Pedri no desentonó, pero tampoco fue su mejor día ni por casualidad. Versus Brest en la UEFA Champions League fue un espectáculo total de Pedri. Versus Las Palmas estuvo inmenso, la verdad. Contra el Mallorca, Pedri, sin lugar a dudas, destacó a las mil maravillas. Enfrentando al Betis, un partido más discreto, pero con algún que otro destello de su enorme talento. Versus Borussia Dortmund en UEFA Champions League, no fascinó tampoco, pero fue aceptable lo suyo. Versus Leganés, Pedri demostró un fútbol de otra galaxia directamente, más allá del resultado negativo del Fútbol Club Barcelona, mientras que contra el Atlético de Madrid, Pedri hizo uno de los mejores partidos de un mediocampista en la Liga Española, mínimo contando la última década. Imparable, a más no poder. Pedri dio una de sus mayores exhibiciones en toda su carrera versus el Atleti. Contra el Barbasto no lo vi, así que paso. Frente al Athletic Club de Bilbao en la Supercopa de España, Pedri evidentemente que estuvo notable en el buen sentido, mientras que versus Real Madrid en la final del primer título blaugrana en la campaña pasada, si no fue el mejor de la cancha, Pedri, considerando ambos equipos pegan el palo. Tremenda paliza del Barça a su eterno rival, claramente con un Pedri extraordinario. Versus Betis en la Copa del Rey, Pedri hizo lo que quiso, otra actuación memorable. Versus Getafe en la Liga, Pedri estaba omnipresente, manejó los hilos a la perfección para su club. Versus Benfica en UEFA Champions League, Pedri otra vez destacó completamente, un partidazo completamente para este genio del fútbol a nivel mundial. Ante Atalanta, peor futbolísticamente, pero también yo creo que dejó destellos, pinceladas de su calidad. Mientras que versus Alavés, Pedri brindó un show futbolístico, partidazo total de semejante jugadorazo. Contra el Valencia en la Copa del Rey, Pedri estuvo magnífico, fue un partido tremendo de su parte. En la Liga Española, como siempre, versus Sevilla, pletórico.
versus Rayo Vallecano, notable en el buen sentido, versus Las Palmas, cumplió. En la Copa del Rey versus Atlético de Madrid, soberbio en todo aspecto posible, versus Real Sociedad en la Liga, otro espectáculo más para la colección. En UEFA Champions League, ya en las eliminatorias, en los mata-mata, en la ida versus Benfica, de lo mejor del Fútbol Club Barcelona, y en la vuelta también destacadísimo. En la Liga Española versus Atlético de Madrid, gran encuentro de Pedri. En la Nations League, enfrentando a Países Bajos, u Holanda, como prefieran decirle, la rompió en la ida. Y en la vuelta también deslumbró. Grandísima serie de Pedri. Volviendo con el Fútbol Club Barcelona en la Liga frente a los Osasuna, tremendo. Contra el Girona, sensacional. En la Copa del Rey, nuevamente versus el Atlético de Madrid, Pedri dijo presente y fue fabuloso. Versus Betis en la Liga de España, Pedri se exhibió. Versus el Borussia Dortmund en UEFA Champions League, en la ida, Pedri controló el juego a su antojo. Versus Leganés en la Liga Española, aceptable. Mientras que en la vuelta versus Borussia Dortmund, cuando entró a la cancha Pedri, ingresando al terreno de juego, le dio pausa y entendió cómo afrontar una serie que parecía liquidada a favor del Barça y que se le complicó hasta que Pedri dijo presente y enfrió el partido como él quiso. Versus Celta de Vigo en la Liga Española, Pedri estuvo notable, evidentemente. Mientras que, y acá me voy a detener porque lo amerita, versus Mallorca en la victoria por 1-0 del Fútbol Club Barcelona en Montjuic, Pedri realizó una de las mayores exhibiciones, una de las funciones más destacadas que recuerdo de un mediocampista en la historia del fútbol. Hizo prácticamente todo bien. En ataque y en defensa. De otro mundo lo de Pedri versus Mallorca en aquella ocasión. Versus Real Madrid en la final de la Copa del Rey, Pedri fue, si no el mejor de la cancha, mínimo entra en el podio con un golazo incluso en otra consagración blaugrana. En la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 24-25 versus Inter de Milán, Pedri estuvo magnífico con todas las letras de la palabra, de los mejores en el terreno de juego. Versus Real Valladolid en la Liga Española, Pedri demostró su tremenda capacidad técnica.
Mientras que en la vuelta versus Inter de Milán, en las semifinales de la UEFA Champions League, sin el mayor objetivo colectivo al Barcelona, que no consiguió su equipo, Pedri demostró un fútbol espectacular y fue, como para no perder su costumbre, excelente en cancha. Versus Real Madrid en la Liga Española, Pedri hizo lo que quiso. Fue una masterclass futbolística de semejante fenómeno. Versus Español, el día que el Fútbol Club Barcelona ganó la Liga, Pedri estuvo fantástico. Versus Villarreal, Pedri claro que destacó. Mientras que ante el Athletic Club de Bilbao, en su último partido a nivel de clubes, en la 24-25, Pedri cumplió con las expectativas. En la fase final de la UEFA Nations League, en semifinales versus Francia, anotó un golazo sensacional y dio una exhibición categórica. Mientras que en la final de la UEFA Nations League, más allá de que España haya perdido por penales versus Portugal, Pedri no solo que repartió una asistencia clave, fundamental, a más no poder, sino que encima, literalmente, antes de ser reemplazado, imagino que porque no daba más de lo físico, dentro del terreno de juego, en todos los minutos que disputó, no erró ni un solo pase. Y no es que cada intervención suya era hacia atrás, asegurando la pelota. No. Todos pases entre líneas, al espacio, tirando paredes. Partidazo de Pedri en la final de la UEFA Nations League. Independientemente de no haberse quedado con el título. Por favor. Qué jugador que me encanta, me deleita, me fascina, me entretiene, me hace creer en que el fútbol actual todavía no murió. ¿Entienden lo que fue la temporada individualmente de Pedri en la 24-25? En un equipo que le da tanta prioridad a la posesión como el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, Pedri controló el funcionamiento como él más se entiende, ralentizando el juego cuando hace falta, agilizándolo. Pedri puede jugar como único 5, en un doble pivote, como interior por izquierda o por derecha, como enganche, hasta como falso 9 lo veo. La versatilidad de Pedri, qué futbolista completo. En los pases, el número 1 del mundo a día de hoy. Con Kevin De Bruyne y cuántos más. Pedri tiene pase corto, largo, al pie, al espacio, entre líneas, a la espalda de cualquier línea rival. Pases al ras del césped, pinchados, centros formidables. Pedri siempre está
ubicado en el momento preciso, en el lugar exacto, jamás desaparece, es el eje tanto de su club como de su selección también. Y cuando no está presente, por una lesión, por alguna ausencia premeditada, se nota una barbaridad. Porque haciendo una labor que tal vez pasa más desapercibida para algunos, Pedri demuestra ser fin de semana tras fin de semana e incluso en 3 semanas top mundial, clase mundial, de elite absoluta. Ya desde Las Palmas uno veía un potencial gigantesco. Y en su primera temporada como blaugrana, justo la última campaña de Lionel Messi en el FC Barcelona, la 2020-2021, curso en el que Pedri llegó a disputar más de 70 partidos y casi 50 jugando la totalidad de los minutos entre su equipo y su país. Ni siquiera quedó por encima en el Balón de Oro Mason Mount. Sí, así como escucharon, Mason Mount, que tuvo posiblemente su mejor temporada en la 2021, superó a Pedri, quedó por encima en el Balón de Oro. Aunque igual el mayor insulto, sin lugar a dudas, es lo que le hicieron a Pedri en la 24-25. Con todo lo que mencioné y más, Pedri la rompió toda en los partidos importantes, en los menos exigentes, quizás si se consideran de esa forma para algunas personas. Pedri, si no fue el MVP de la Liga Española, pega en el palo. Si no fue el MVP de la Supercopa de España, mínimo entra en el podio. De los más destacados en UEFA Champions League. Clave, dando exhibiciones en cada clásico versus Real Madrid. En el 0-4, en el 4-3, en el 5-2, en el 3-2, haciendo goles, dando pases extraordinarios, haciéndose recontra influyente para que el Barcelona humille a su eterno adversario de toda la vida. Incluso en UEFA Nations League, Pedri la descosió toda. También puede ser considerado el MVP de aquel torneo. ¿Y saben dónde quedó? En el Balón de Oro. 11º, 11º. Qué locura, qué disparate, qué falta de respeto a la pelota. No, es que de verdad con una mano corazón no se puede creer. Yo te digo que sea indiscutidamente el número 1, aunque tiene fundamentos de sobra, Pero puede ser que Lamine Yamal haya estado mejor, Vitinha, Nuno Méndez, Hakimi, si querés, Mohamed Salah. Ok, Dembélé si me apurás muchísimo, ni hay Rafinha, dejémonos de joder. De hecho, que Rafinha explotase a tal punto fue en gran medida gracias a que Pedri potencia todo su entorno cuando no es tan favorable, salvo por Lamine Yamal. Después, el Barcelona no es que cuenta con cracks
al mejor nivel. Rafinha vivió su mejor temporada en gran medida porque Pedri lo ayudó a eso. Robert Lewandowski ha sido un goleador histórico, pero la edad le pasa factura, aunque sigue marcando. Frenkie de Jong, antes de cómo Pedri volvió a resurgir tras, lamentablemente, algunas temporadas con muchas lesiones, Frenkie de Jong pasaba desapercibido, era mirado de reojo, no convencía, ni fu ni fa. Y ahora Frenkie de Jong vuela. Ferran Torres con Pedri y rodeado de Lamine Yamal mismo. Hasta parece un gran jugador, Ferran Torres, que es un buen revulsivo, todo lo que quieras, pero no llega a tal punto. Por favor. Pedri, más allá de resultarme brillante en cualquier pase que puede llegar a dar, en el parado en la cancha, en la versatilidad, en la omnipresencia, también recupera un montón de pelotas, baja, se sacrifica, colabora defensivamente, está en el retroceso, a veces arranca las jugadas de Barcelona desde más atrás, por eso no tiene tantas asistencias, demasiados numeritos, porque Pedri da el pase previo a la asistencia, que capaz es un pase al medio y que otro la empuje, pero el que rompe con los bloques de cualquier rival que tenga enfrente es justamente Pedri. Hasta con conducciones, llevando la pelota pegada al pie, como la pisa, recorta, gambetea con una estética y efectividad enorme, sin tirar lujos de freestyle, pero yendo hacia adelante, mostrándose. En un abrir y cerrar de ojos, Pedri te puede dejar mano a mano. Hasta en la pegada. Pedri es maravilloso. Un golazo de afuera del área, al ángulo. Una precisión increíble. Yo creo, sinceramente, que desde la 2008-2009 de Xavi, individualmente, que fue extraordinaria, verdaderamente, no vi a un mediocampista tan dominante como Pedri en la 24-25. Es que no tiene un partido malo. No hay encuentro que os digas, acá Pedri, pobre, no le salía ninguna. Todo lo contrario. Pedri lo mínimo es un partido 7 puntos. Que parece poco en comparación con la gran mayoría de sus encuentros, que son actuaciones 10 de 10 en Champions League, en la Liga. Fácil era top 5 del Balón de Oro 2025. Hasta diría que mínimo top 3. Con Lamine Yamal, Mohamed Salah, Vitinha, Nuno Méndez, Hakimi, Dembélé, Kvaratskhelia, Mbappé de última. Pero no 11avo, fuera del top 10. Yo de verdad es que no lo entiendo, no me entra en la cabeza, no lo puedo creer. ¿Qué más tiene que hacer Pedri? Porque encima, si los argumentos son los títulos, llegó a la final de la UEFA Nations League y ganó todo en el playoff nacional con el FC Barcelona. Y en la Champions llegó a semifinal, no es que se fue en octavos pasando vergüenza, dando pena. Todo lo contrario. Entonces seamos serios. ¿Qué? Si Pedri ganaba la UEFA Champions League, quedaba entre los primeros lugares en el Balón de Oro, solo por un partido cambia la perspectiva total. Dale. Miremos fútbol, muchachos. Pues si no, listo, que se elija el Balón de Oro por el que más goles hizo, el que más ganó y ya está. Y que no se ganen los partidos completos, no. Si uno analiza el fútbol con criterio, entiende que Pedri
no solo es el mejor mediocampista del mundo, sino que es el mejor del planeta a día de hoy, según mi humilde opinión. Esa es la perspectiva que tengo al respecto. Pedri merecía ganar el Balón de Oro 2025 por constancia, por talento, por, sí, sobre todo regularidad, inteligencia, influencia en su club, en su selección, en distintas competiciones, exhibiciones individuales. Un fenómeno total. Yo dejo este video por acá. Si les gustó mi análisis, tiren su like, suscríbanse y recomienden. Así este contenido le lleva a gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.